pacto inclusión más avanzado. Así es. Seguiremos en conjunto y pueden contar conmigo para lo que necesiten. Ahí estaremos trabajando. Te mando un gran saludo hacia Chile, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto haber compartido este espacio. Vamos ahora a dar paso a la próxima conferencia que tiene como protagonista a la magíster Asunción Domingo del Álamo, que es española ella y que también integra el jurado del sello inclusivo Uruguay Valora. Tuvimos oportunidad de compartir con ella el jurado en la pasada edición, en la primera edición en el año 2020, y nuevamente la hemos convocado para este año y además una invitada muy especial a este congreso de discapacidad y empresas. Brevemente, el planteo que nos hace Asunción es 12 años empoderando a las personas con discapacidad, la experiencia de Fundación Inclusive, y bueno, ella es la presidenta y actual directora de dicha fundación. Buen día, Asunción. Estás silenciada. Ahora sí. Buenos días allí, buenas tardes aquí. Primero de todo, quiero agradecer de verdad, y no lo sabes bien, el hecho de que hayas contactado con Fundación Inclusive en su día. Nosotros somos una entidad muy pequeña y por lo tanto la verdad es que todo el trabajo que vienes realizando nos tienes admirados. Es decir, estamos pensando que cómo lo haces, cómo puedes dedicar a hacer tantas cosas en tan breve tiempo. Por lo tanto, desde el sello inclusivo, Uruguay Valora y ahora la red de empresas inclusivas, la Fundación siempre estará apoyando y ayudando en lo que necesitéis. Gracias. Por otro lado, en todas estas conferencias, la verdad es que he escuchado muchas cosas. A ver si soy capaz de poner la transparencia. ¿Me oyes? Te escuchamos perfecto. Sí, bueno, es que voy a poner el PowerPoint, ¿vale? A ver si soy capaz de que se salga ahí. A ver si se puede compartir. ¿Ahora? Todavía no lo vemos. A ver. Bueno, yo lo tengo. A ver. ¿Ahora? Ahora estás empezando a compartir. Perfecto. Ahí está, perfecto. Vale. Yo es verdad que con todo lo que he estado escuchando ayer y otras cosas que en las redes que he escuchado de vosotros, la verdad es que no quiero incidir en tantas y tantas cosas como se han dicho y desde luego lo más importante es que veo que sí, que ya estamos trabajando desde otra mirada con las personas que tienen alguna dificultad. La Fundación Inclusive sí que es verdad, a ver, la siguiente, eso es. La Fundación Inclusive nace después de una experiencia importante con el sector asociativo. Y es verdad que a lo largo de mi camino, de mi trabajo durante muchos años, me encontré que había una población que se quedaba un poco al margen. Y eran aquellas personas que, aun teniendo dificultades, eran muy capaces. ¿Qué pasa? Que dije, bueno, pues voy a crear un centro o una fundación donde pueda dar respuesta a estas personas que parece que no entran en ningún servicio o en ningún modelo de atención. Eran personas que venían de los colegios ordinarios, es decir, no habían pasado por ningún centro o ninguna organización específica de la discapacidad y a partir de ahí empezamos a pensar desde esas personas y planificar un poco la vida centrada en la propia persona, viendo los apoyos, los deseos, sus necesidades. A partir de ahí, como comprenderéis, en esa otra mirada de no ser un modelo encajonado, lo que hicimos fueron unos servicios pues, más adaptados a esas personas, esos jóvenes, esas mujeres, esos hombres, y que venían demandando no un servicio específico de atención a personas con discapacidad. La verdad es que empezamos por un modelo que además nos apoyó lo que era la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Lo que nosotros hicimos es no poner el acento en la dependencia. Nosotros lo que hicimos es poner el acento
en la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. ¿Eso qué significaba? Que nosotros no generáramos ningún centro, empezamos a generar servicios. También, por supuesto, nació un programa de empleo. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que acudían a nosotros estaban formadas, tenían una preparación y lo que necesitaban es una orientación y un asesoramiento para incluirse en la sociedad con las mismas condiciones que el resto. Y otra pata importante, que es verdad que esa la mimamos mucho, que es el servicio de información, orientación y asesoramiento a familias. Aquí se ha hablado mucho, pero la familia juega un papel muy importante. Es verdad que las familias, por miedo, porque a veces les preocupa mucho pues el futuro de sus hijos, son sobreprotectores. Pero nosotros tenemos que dar esas herramientas, seguridad, tranquilidad a las familias para que crean en sus propios hijos. Muchas veces las familias te dicen, sí, estoy de acuerdo que mi hijo vale, que mi hijo puede hacer un montón de cosas, pero lo que me rodea, los apoyos que obtengo alrededor no son suficientes para que mi hijo alcance sus logros. Por lo tanto, si a las familias las empoderamos también en que ellas puedan creer en sus propios hijos porque ven que los centros, las instituciones, las administraciones, cuando lo necesitan están, ellos no tienen ningún problema como padres en ver que eso es una realidad. Pero tenemos que saber que venimos también de una trayectoria donde intervenimos muchos profesionales y es ir al psicólogo, es ir al psiquiatra, es ir al pedagogo, es ir al trabajador social y como que muchas veces esas puertas además están cerradas. También y desde mi experiencia, muchas veces eso tiene un costo económico a la familia. Y dice, bueno, si todo está tan fácil, pero luego yo lo que tengo que pagar es el psiquiatra, tengo que pagar al psicólogo, porque no es tan fácil. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las personas viven en una casa, en un entorno con una familia y todos tenemos que trabajar al mismo ritmo. Por supuesto, otra área que abrimos es un centro de rehabilitación. Es verdad que hay personas que o bien sufrieron un daño, tuvieron un accidente, o bien tuvieron una parálisis y en ese caso pues creamos un modelo de centro de día más asistencial, si lo queréis ver, y fundamentalmente rehabilitador. Ese centro, como estamos hablando de empleo, os lo informo y os lo comento, pero que también lo tenemos ahí por aquellas personas que lo necesitaban. Y cómo no, como más adelante me repetiré, unas viviendas tuteladas. En principio le llamamos tuteladas porque a veces la administración nos dice cómo les tenemos que titular para darnos la financiación o el dinero para los apoyos. Pero sí que es verdad que esas viviendas son supervisadas, tienen una atención de horas o tienen una atención las 24. Va a depender un poco de las necesidades de las personas que hay. Con respecto a este modelo de vivienda, todavía hay mucho recorrido que hacer porque a veces las administraciones nos encorsetan. Es decir, nos dicen, para que yo te pueda pagar estas plazas, tienes que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, no nos dejan a veces libertad para modificar o estructurar la convivencia de otra manera. Y luego también, otra cosa que también desarrollamos es las colaboraciones con Fiscalía, departamentos de trabajo social, consejería, agencia de tutela del adulto, en hacer mediaciones familiares. A veces hay conflicto en la familia con respecto a la persona que necesita más apoyos y no se ponen de acuerdo. Y a veces esas mediaciones las hacemos un poco para dulcificar la vida a la persona con discapacidad con su entorno más próximo y sobre todo con los afectos. Como veis aquí las fotos, el modelo que tenemos es un modelo muy dirigido a la formación y al empleo, pero hablaré también, perdona si voy muy deprisa, sé que el tiempo es importante y por eso no quiero quitarle tiempo a ningún ponente. Este servicio, como os decía, nace de dar respuesta a las personas que tienen muchísimas necesidades de insertarse en la sociedad y que el modelo encorsetado
no les gusta y no lo quieren. Y además acompaña la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que en España se creó en el 2006. Han pasado muchísimas personas por el servicio. Una de las cosas también importantes que nosotros hacemos es que esas personas no se tienen que encorsetar en nuestro centro, en nuestro modelo. Muchas veces están de paso. Lo que pretendemos es que si hay otros modelos de atención que le pueden ayudar a crecer, a buscar un empleo o a tener los apoyos que necesitan, en ese aspecto nosotros orientamos y asesoramos trabajando en red. No dejamos a la persona sola nunca, ni a la familia, en que vaya llamando a puertas. Nosotros lo que hacemos es dirigir un poco todo ese conocimiento que tenemos, compartirlo con la familia, compartirlo con el protagonista y a partir de ahí ir caminando. Esa es verdad que para nosotros es también muy importante. Seguramente que muchas personas se queden, pero otras se irán a un modelo que sea más adecuado a sus necesidades y a sus capacidades. En este servicio de promoción de la autonomía trabajamos mucho las habilidades académicas funcionales, porque es verdad que parten de haber salido de un sistema educativo que en algunos casos puede haberse sentido excluido, porque claro, el modelo de inclusión, de integración, de formar parte de, bueno, pues eso tampoco es tan real. Las personas que tienen alguna dificultad no tienen los apoyos suficientes en los colegios ordinarios, en los institutos, y al final no fracasa la persona, fracasa el sistema. Pero esa persona tampoco se siente que tenga que ir a un modelo más excluyente. Por lo tanto, seguimos trabajando esas habilidades académicas funcionales que le pueden ayudar y porque muchas veces son chicos jóvenes, 21, 22, 23 o 24 años. Y luego, desde su experiencia, que a veces no ha sido muy positiva, pues sí una formación en habilidades adaptativas, sobre todo porque el entorno es bueno que les conozca, que ellos conozcan también las reglas y las normas de juego para poder incluirse como uno más. Una atención especializada, psicológica y social en aquellos casos y cuando lo necesitan. Sí que es verdad que desde la experiencia quiero deciros que les necesitan mucho hablar, necesitan mucho desahogarse, contar su historia, lo que les pasa. Y en ese aspecto es verdad que se les tiene que dedicar mucho tiempo a la atención individualizada, simplemente para conversar. Una atención personal en entornos cotidianos, porque a veces surgen conflictos pues, en el barrio, en la cafetería, en la universidad, en miles de sitios que ellos a veces no saben manejar determinadas formas de hacer, determinadas formas de hablar, y ahí, pues, si tenemos esa experiencia y normalizamos esa experiencia como uno más, al final, pues aprenderán como hemos aprendido todos los demás. Asesoramiento y orientación vocacional laboral. Hay personas que les gusta más determinadas actividades, en algunos casos tenemos reponedores y que están encantados, y en otros casos han tenido una experiencia pues, de ensobrado, etiquetado, y eso les aburre y hemos tenido que modificar y cambiar, aunque fuera un empleo. Y lo que sí que tratamos conjuntamente con la persona, porque es el centro de todo, es hacer un itinerario ocupacional de una tarea y luego un itinerario de desarrollo personal. Como veis, son encantadores, les gusta mucho estar en grupo. Y luego un programa de empleo que es verdad que llevamos desde el año 2009, porque la Comunidad de Madrid, la Consejería de Política Social, también a través del Fondo Social Europeo, nos viene ayudando económicamente para poner en marcha y dar respuesta pues, todas las necesidades en el ámbito laboral. También, y lo he visto ahí, que tenéis la colaboración de la Fundación 11. No quiero dejar de decir que la Fundación 11 financia muchos de los proyectos que hemos llevado a cabo de formación y preparación y capacitación. Hemos tenido experiencia pues, con el tema de, ahora lo veréis, con una empresa de reparto de paquetería,
con reponedor, y todos esos cursos, con la ayuda y el apoyo de la Fundación 11, pues se han podido llevar a cabo. Pero nuestro objetivo es y está centrado en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, aumentando sus posibilidades al empleo para lograr su inserción laboral, pero sobre todo para que forme parte de una sociedad y sea uno más. Por eso digo que es muy importante, pues a veces, que tengamos que trabajar con ellos mucho las habilidades sociales y las relaciones con los iguales, porque fijaros que muchas veces los conflictos surgen entre ellos y no saben manejarlos. Para nosotros ese crecimiento, esa madurez es muy importante. Y cuando os decía antes que el sistema educativo, que a veces forma a su manera, algo que no trabaja muy bien es el tema de que la persona ya no es un niño, es un adolescente, es una persona adulto, y hay que trabajar con él y con las personas, pues esos comportamientos de adultos, tenerle en cuenta, pedirle opinión, decir qué le pasa, si se siente a gusto, qué le gustaría, cómo participar. Y muchas veces se han sentido un poco dirigidos y por lo tanto no han aprendido a ponerse en su sitio. ¿Qué pasa? Pues cuando crecen, son más adultos, son más mayores, pues les cuesta un poquito más, porque la experiencia que hemos tenido todos, eso de aprender a equivocarnos, a caernos, a levantarnos, muchas veces a personas que creemos que tienen alguna dificultad, no se lo permitimos. Y si se cae, pues no le permitimos ni que se levante solo. Eso es muy importante porque los errores que cometen a la hora de mandar un mensaje por WhatsApp o poner una determinada foto, todo ese tipo de cosas las tienen que aprender en el comportamiento y en compartir con el resto de los compañeros, profesionales, vecinos, amigos, familia, y ver que de alguna forma tampoco nosotros en determinados contextos nos comportamos de una determinada manera. Y la experiencia ha sido para nosotros un grado, para ellos la experiencia es otro grado. Es dejarles estar, ser y ser protagonista. La metodología es lo que todos hacéis, o sea, quiero decir que tampoco podéis hacer mucho, porque lo tenéis muy bien hecho, pues acceso a los itinerarios, diagnóstico de una situación sociolaboral, un plan de trabajo, la derivación, seguimiento, evaluación, intermediación. Claro, aquí se ha hablado que a veces las empresas, y lo ha dicho María muy bien, que a veces prefiere una persona que tenga, yo también lo digo, que tenga rasgos, porque es verdad que se le ve y con eso yo como empresa como que ya he hecho inclusión. Y es verdad que eso no es así. Porque muchas veces las personas con las que yo trabajo no tienen rasgos. Y fíjense, muchísimas más dificultades porque el entorno no me acompaña. Yo vivo en Madrid, Madrid capital tiene mucha población, las personas para venir aquí tienen que coger un metro, un autobús, se relacionan con muchísimas personas a lo largo del itinerario y a veces generan conflictos en ese camino hasta venir a un centro de formación o de preparación. Puede suceder que terceras personas les detecten y vean que pueden ser un poco más vulnerables. Y claro, preparar todo eso nos cuesta un poquito más. Y por eso digo que cuando se valoran las necesidades de apoyo, yo siempre digo que los entornos donde vive la persona y los apoyos naturales que tiene condicionan muchísimo las necesidades de profesionales o de intervención que va a tener. Si yo vivo en un entorno que me conoce, conozco a las personas, todo el mundo sabe quién soy, cómo soy, a qué me dedico, pues es más fácil manejarme. Pero en un Madrid no me conoce nadie, con lo cual soy uno más. Y a veces no tengo estrategias o no tengo la actitud para cambiarme de acera porque veo algún conflicto o algún problema. ¿Por qué? Porque yo soy natural, soy espontáneo. No pienso que nadie me pueda hacer nada porque yo no he hecho nada. Y ese tipo de cosas, ese tipo de formación y esas herramientas hay que dárselas y que tengan, lógicamente, un añadido a lo que sería su necesidad, por el entorno, por la zona, por el medio donde vive. Y cómo no, por
los apoyos naturales que tengan, porque también si los padres son más mayores, si no tienen padres, si no tienen hermanos, pues a veces también condiciona un poquito la convivencia, primero con la madre o con el padre, porque lógicamente tira del hijo o quiere que ese hijo esté con ella y sea un poco como ella. Pues a veces nos cuesta más romper el cordón en aquellas familias, bueno, pues que quizá lo han vivido como una sobreprotección o una discriminación por cariño. Vamos con ellos, por supuesto, hacemos todo lo que hacéis vosotros, pero vamos con ellos y fijaros, cuando esta organización se montó, está muy cerca del Santiago Bernabéu, es una zona donde tiene muchísimas empresas y, como yo les digo muchas veces a los chicos y a las chicas, les digo que se tienen que poner un poco engominados para pasar desapercibido, porque es verdad que hay mucho ejecutivo en ese entorno, con lo cual es verdad que es bueno. Pero fijaros, lo más importante de estar en ese entorno también es que se relacionan pues, con los supermercados, con las cafeterías, y sí que hemos conseguido que esas tiendas, cafeterías, empresas, sí que les tengan en cuenta y estén pendientes de ellos, se relacionen con ellos. Y eso ha sido, la verdad es que yo creo que lo más importante y lo mejor, porque la zona donde ellos se desenvuelven es una zona donde hay gente que viene a comprar, donde hay personas que vienen a trabajar, hay mucho tejido empresarial y, por lo tanto, conviven y aprenden del día a día de las relaciones con esa sociedad en movimiento. Para las empresas, como también lo habéis dicho, pues depende de la normativa y la legislación de cada país, pues hay muchas cosas, pero es una ventaja competitiva a la hora de alcanzar pues acuerdos con las administraciones públicas y a la hora de llevarse contratos. Luego, es verdad que sí, que hay muchos puestos de trabajo en las empresas que las tareas las realizan con muchas más competencias. Y yo muchas veces digo que en la propia administración pública, y no quiero herir a nadie, pero a veces una persona que ha hecho derecho consigue una plaza, pues yo qué sé, de bedel, de administrativo en la consejería. ¿Qué pasa? Pues está frustrado, no está adaptado su puesto de trabajo a su capacidad, a sus competencias. Cuando las personas que entran son personas que sí que tienen esas capacidades y están adaptadas a las necesidades de ese puesto de trabajo, la verdad es que tú entras en las administraciones y desde luego sales maravillada del trato, de cómo te explican las cosas, porque es su trabajo, es para lo que están contratados. Y luego, importante, la convivencia con personas diferentes, de diferentes culturas, de diferente formación, de diferente preparación, con diferentes necesidades, los equipos diversos enriquecen y hacen crecer a todas las personas. Y, por supuesto, las empresas también tienen bonificaciones. Nosotros hemos colaborado con el sector empresarial, pues, como veréis ahí, de It Will Be, Carrefour, Coiki, Fundación 11 y, sobre todo, y aunque aquí no lo ponen, Metrobacesa, que en su día es una empresa que luego compró Merlin. Metrobacesa nos dio la primera oportunidad de estar dentro de sus instalaciones y ayudarnos a empezar a caminar la Fundación Inclusiva. Y luego SACIR, que es verdad que es una empresa muy grande, se dedica a la construcción. SACIR siempre nos ha ayudado, no solo con el empleo, sino también ayuda a determinados proyectos o programas como las viviendas tuteladas para que se pusieran en marcha y dieran respuesta a las necesidades. Ahora simplemente, y ya sé que voy con el tiempo muy justo, simplemente quiero contaros que llevamos ya unos años con Coiki Inclusive. He dicho, cuando he empezado, que estamos en una zona empresarial, hay muchísimo comercio, hay muchísima restauración y hay una empresa que se llama Coiki, que funciona a nivel nacional
y que nosotros hemos hecho como una pequeña delegación. Aquí es una empresa de reparto, de paquetería, que lo que tiene que ser es sostenible económicamente. Trabajan personas vulnerables. Fijaros, aquí hay personas que en algún momento, porque no os he contado algo muy bonito, que llevamos también mucho tiempo, y es personas que fueron adoptadas en diferentes países. Tenemos de Europa del Este, tenemos Chile, Uruguay, tenemos México, tenemos personas. Bueno, este año es verdad que estamos atendiendo a personas de Latinoamérica, porque se han venido a vivir aquí pues hace 2 o 3 años, y sí que es verdad que tenemos alguna persona más. Pero lo más importante y que os quería decir es que estas personas no tienen una discapacidad, desde mi humilde opinión. ¿Qué pasa? Que al ser niños que fueron abandonados, pues que vinieron aquí a lo mejor con 4 o 5 años, que además tuvieron dificultades en el embarazo, porque sí que en algunos tienen un diagnóstico del síndrome alcohólico fetal, el tema del apego, pues sí que es verdad que eso ha llegado a la conclusión de ponerle pues una etiqueta, pero en realidad tienen dificultades de manejar el entorno y de adaptarse a ese medio. Es verdad que a veces no vinculan, les cuesta muchísimo, y bueno, pues en este puesto de trabajo de reparto de paquetería, como es verdad que es algo de caminar, relacionarse muy poquito, porque es dar un paquete y marcharse, pues la verdad es que están funcionando muy bien. No todos, por supuesto, hay personas que necesitan muchos más apoyos, pero la verdad es que entiendo que al no ser un trabajo donde tienen que comunicarse mucho y no tienen que dar muchísimas explicaciones, en algunos casos, y que no hemos conseguido, pues, por supuesto, que esa persona pues, se sienta bien, pueda sentirse feliz, porque a veces no lo conseguimos, es verdad que se frustran mucho, es verdad que a veces no saben qué hacer con su vida. Bueno, pues es verdad que ahí han tenido un nicho. Y además, también quiero deciros que es importante, porque no van con un carrito, van con una mochila, pero su trayecto no es muy grande. Su trayecto es pequeño, llevan 10, 15 paquetes y además es ecológico. Primero, no usan coche para llevar los paquetes, van caminando y lo que hacen, un trayecto entre más o menos 1 kilómetro, más o menos, que es la última milla, y solo llevamos los 2 distritos colindantes y se reparten pues, la zona norte, la zona sur, la zona este, y luego si hay algún paquete pues, que pueda tener mayor dificultad, el profesional que está con él les acompaña o lleva él los paquetes. Pero, ya que no lo he dicho antes, este año, estos 3 últimos años quizá, de Venezuela están viniendo bastantes personas y nosotros aquí tenemos ya un grupito que, primero, a veces nos cuesta mucho pues, que le pasen todo el papeleo, la documentación, porque para poder ser beneficiarios de determinados apoyos o determinadas ayudas tiene que pasar 5 años, con lo cual, bueno, pues nosotros sí que buscamos que nos financien los apoyos de estas personas que hoy no son beneficiarias por parte de la administración pública o de los recursos públicos, para que empresas, amigos, familiares nos puedan dar unas donaciones y que vayan destinadas a los apoyos puntuales, extensos o necesarios para las personas que lo necesitan. Y por mi parte, decirle que somos un gran equipo. Como verán, las cosas en una organización no dependen de una sola persona. Si no somos capaces de trabajar juntos en red y, como vuelvo a decir, poniendo en primera persona a la persona con discapacidad o a la persona que necesita esos apoyos y, por supuesto, a sus familias. Nosotros sí trabajamos muchísimo con la familia, porque si la familia cree en su hijo,
nosotros tenemos muy fácil conseguir sus metas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Asunción, por acompañarnos en esta mañana. Realmente muy interesante ver todo el trabajo que vienen desarrollando desde esa fundación y también un gran honor contar contigo en las iniciativas que venimos desarrollando en Uruguay. No va a faltar oportunidad de volverte a convocar y muchas gracias por tus palabras, son realmente un halago y un mimo en este tránsito que estamos haciendo hacia esta iniciativa. Muchas gracias de verdad. Gracias. Gracias. Vamos a dar paso y la bienvenida a la próxima expositora invitada, que es Camila Luis, quien nos propone hablar sobre el secreto mejor guardado de la innovación, la diversidad en el proceso productivo. Les cuento que Camila es gerente del programa de personas, diversidad, equidad e inclusión en Google. Así que un placer recibirla en esta mañana. Y por supuesto que, como decía por allí en la